pensé, se hizo tarde para mí, pues el vivir de los recuerdos no me hizo sentir mucho mejor y pude ver mi corazón, estaba algo resentido. La verdad es que nunca imaginé que después de tanta sombra, tanta herida y tanta sed, me viniste a socorrer al borde del precipicio. Eres quien cuida mi camino, ese que tanto anhelo yo. Él es quien cuida mi camino, como aquel hijo pródigo, Soy feliz porque Cristo vive en mí. Los temores de este mundo y no detienen mi existir. Solo te quiero decir, eres mi fuerza y mi refugio. Yo no sé por qué Él me perdonó, me libró de mis pecados y de mi vida anterior. Él cambió mi corazón, me devolvió la alegría. Él es quien cuida mi camino, ese que tanto anhelo yo. Él es quien cuida mi camino, como aquel hijo pródigo, Vuelve a mi casa, hijo. Vuelve a mi casa, hijo. Vuelve a mi casa, hijo. Vuelve a mi casa. Salvo por su amor, salvo por su amor, salvo por su amor. Bien, ahí estamos. El título que le puse a este mensaje es Tal como somos, la necedad humana, ¿no? Y bueno, antes de empezar, quisiera que oremos, por favor. Oremos. Padre Santo, Señor nuestro bendito, Dios Todopoderoso, eterno, te damos gracias por esta noche, te doy gracias por las personas que están presentes, te encomiendo, Señor, el terreno donde va a caer tu semilla, Padre Santo, que sea un terreno que dé fruto, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, Padre Santo, por este privilegio esta noche. Te encomiendo la palabra que va a ser entregada, Señor. Te lo agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como vemos en el título, y comentaba ahí Osvaldo al inicio de la reunión, este tiempo es complicado, ¿no? Para toda la humanidad. Estamos en un tiempo de alerta, de estar atentos. Y cuando uno está en un tiempo alerta, cuando uno está nervioso, está listo para reaccionar, ¿no? El miedo hace que estemos o listos para luchar o listos para correr, pero en todo caso tendríamos que estar más atentos a lo que pasa alrededor y más preocupados, más activos, más dinámicos. Y sin embargo, voy a compartirles ahora un par de noticias que vi en estas semanas
que me hace pensar todo lo contrario, ¿no? Que la humanidad, nosotros como sociedad, en vez de estar más atentos, más dinámicos, más preocupados, parece que estamos más aletargados, más cansados, como que estamos en otra cosa, ¿no? Una noticia que leí en estos días decía, un aeropuerto en Taiwán ofrece el tour Finge viajar al extranjero en medio de la pandemia. Y ahí la imagen abajo dice, para vencer la nostalgia de volar. ¿Qué pasó? Este aeropuerto hizo una oferta de un tour que consistía en ir con tu maletita, con tu ticket de avión, pasar por el check-in, hacer migración, enviar tu valija, subir al avión, sentarte y el avión no se mueve a ningún lado. Hablas con las azafatas, hacen todo como si fuera un vuelo, inclusive repartieron comida y después la gente se baja y vuelve a salir del aeropuerto, recoger sus cosas y salir. No va a ningún lado el vuelo, ¿no? Para vencer la nostalgia de volar, dice. Se anotaron 7,000 personas que querían hacer ese tour. Y yo pienso en esas personas ahí, no me entra en la cabeza decir, voy a ir a un aeropuerto a volar a ningún lado. Entrar, pasar todo el tema ese y el trámite que hay que hacer para subir al avión y volver a bajar, ¿no? Y pienso, ¿qué quiere llenar? ¿Qué quiere llenar esa gente dentro de ella que se siente tan vacía? ¿Cuál es la nostalgia de volar que sienten? La necesidad de ir a hacer ese recorrido. ¿Qué nos falta? ¿Qué les falta a ellos? ¿Qué nos falta a nosotros? Que queremos llenarlo con cosas sin sentido en realidad, ¿no? Otra noticia que leí fue Mar del Plata. Un hombre viajó desde Córdoba para ver a su novia. Ingresó con documentos falsos y tiene COVID-19. Esto hace un par de semanas, un tipo que se fue desde Córdoba, viajó a Mar del Plata y todos los controles que pasó, los pasó con documentos falsos. Cuando llegó a Mar del Plata le hicieron un hisopado, el hisopado dio positivo y cuando le avisaron al tipo que era positivo estaban hablando con otro tipo en Córdoba que no había viajado. Entonces, en este momento que tenemos que estar todos cuidándonos, estar preocupados, agarra un tipo y se va con documentos falsos hasta Mar del Plata. Y pienso, qué poco sentido común, ¿no? Aunque decían que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y parece ser cierto que nosotros, como seres humanos, no tenemos sentido común. Otra noticia que esta sí me dio escalofríos, dice, pandemia, coronavirus en Estados Unidos. Organizan fiestas para premiar al primero que se contagia de COVID-19. En Estados Unidos organizan fiestas de COVID, le llaman. ¿Y qué es lo que hacen? Se reúne un grupo de gente, pagan una entrada y toda la recaudación de la fiesta después se lo gana el primero que trae los documentos de que se contagió de COVID. Entonces, todo esto era un rumor, dice cómo descubrieron que era cierto, que los médicos cuando entregaban el resultado del análisis, veían que a los que les daba positivo, se alegraban de que les diera positivo. Y a los que les daba negativo, se entristecían porque les había dado negativo, se sentían mal. Entonces comenzó una investigación detrás de las redes sociales, descubrieron que hay fiestas clandestinas para premiar al primero que se enferma, ¿no? Y no puedo entender, eso sí, no me cabe en la cabeza cómo podemos llegar a hacer eso. Y resultado de una fiesta parecida, dice, un hombre de 30 años muere después de asistir a una fiesta COVID en un hospital en Texas. El hombre dice que fue a la fiesta porque pensó que la pandemia no era real, ¿no? Y parece que estaríamos corriendo como sociedad en una carrera por llenar un barril sin fondo. Llenamos de emociones, de cosas locas, de todo lo que podíamos tratar de alcanzar en este tiempo, no solamente dinero, posición, aventura, adrenalina, y tratamos de llenar un vacío. Y lo llenamos tantas veces, tratamos de llenarlo y de tantas maneras, y repetimos y caemos en el error y seguimos sintiéndonos vacíos y seguimos sin llenar esa necesidad dentro de nosotros,
que realmente somos unos verdaderos necios, ¿no? Somos unos necios. Y bueno, ahí quería ver una definición de quién es necio. ¿Qué sería un necio? El diccionario dice necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Insiste en los mismos errores. Y en el transcurso de mi vida, me acuerdo cuando era un poco más joven, yo insistía mucho en los errores. Y aún hoy, a veces caigo y vuelvo a caer y me vuelvo a equivocar en lo mismo. Me equivoco en lo mismo, ¿no? Ahí, al ver esa definición, muchas veces nos viene a la mente, o tal vez te viene a la mente algún conocido, algún vecino, algún amigo dice, ah, sí, él se equivoca siempre en lo mismo. Pero pocas veces nos viene a la mente un espejo y nos ponemos a reflexionar en nosotros, en nuestra actitud y en nuestra necedad, ¿no? Veamos un pasaje, dice Proverbios 12, 15 al 16, la versión NBI, dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa, ¿no? El 16 dice, el necio muestra enseguida su enojo. ¿Cuántos de nosotros acá vemos que algo nos molesta y ya cambiamos de actitud? Ya nos enojamos, ya ponemos mala cara o ya hacemos ojos o algunos ya estallamos. Bueno, el necio muestra enseguida su enojo. Y en el 15 dice, el necio cree que todo lo que hace está bien. Y ahí reflexiono en mi vida, no sé ustedes, hermanos, amigos, pero normalmente lo que yo hago creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? El necio cree que lo que hace está bien. Y todos, en realidad, en algún punto, creemos que lo que estamos haciendo en nuestra vida está bien. Por eso lo hacemos, por eso continuamos haciéndolo, ¿no? Más allá de errores que podemos cometer o alguna adicción o algunas amistades, creemos en el fondo que está bien y por eso continuamos con lo que venimos haciendo. ¿Y cómo vivimos en ese continuar, en ese hacer, tratar de hacer bien? Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y esto no quiere decir necesariamente que el necio anda gritando a todo lado que Dios no existe, que es un ateo recalcitrante y que en todo lado va poniendo eslogans diciendo que Dios no existe o refutando la existencia de Dios, sino que actúa y vive sin tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. Y cuántas veces vemos alrededor nuestro personas que le preguntas, ¿crees en Dios? Dice, por supuesto, creo en Dios, pero no considera a Dios en sus acciones. Y cuántas veces nosotros mismos no consideramos a Dios en nuestras decisiones diarias, ¿no? Entonces, ese es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y concluye, no hay quien haga el bien. No podemos ser rescatados como buenos o nombrados como buenos ninguno de nosotros, ¿no? Pero ahí, alguna vez cuando compartí este pensamiento, decía, pero no le hago daño a nadie. Está bien, o sea, tal vez no considero a Dios en mis decisiones, no encomiendo a Dios mi camino, pero no le hago daño a nadie. Vivo tranquilo, tengo una moral alta, inclusive podría decir que soy bueno para la sociedad, que tengo valores, trabajo, estudio, tengo una familia formada, pago mis impuestos, hago caridad, soy solidario y pensándolo bien, no creo que viva mal, no creo que eso esté mal, vivo correctamente, ¿no? Podríamos llegar a pensar así. Y vemos otro proverbio, 26:12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Uno que cree que en su opinión está la sabiduría.
dice, más esperanza hay del necio que de él. Entonces, a ver, pensemos, estar consciente de que mi vida parece que no le hace daño a nadie, total, no le hago mucho daño o no le hago daño a nadie, y estoy avanzando dentro de todo bien, progresando, cumpliendo las expectativas de mis papás, de las personas que me quieren, cumpliendo mis sueños, mis metas, y parece que anda bien, pero esa es nuestra propia opinión. Y si confiamos en nuestra propia opinión, es mejor el necio que cada uno de nosotros, ¿no? Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 25 son idénticos estos versículos. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vida exitosa bajo los parámetros de la sociedad de este mundo, una vida con alta moral, saludable, productiva, tal vez hasta se vería como ejemplar, parece un camino derecho, pero el fin de ese camino es camino de muerte, es camino de muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué el fin es camino de muerte? Por dos aspectos. Uno, porque si uno vive solamente pensando en este mundo, todo lo que hagas en tu camino va a terminar cuando tú mueras. Y todo lo que has hecho o no has hecho, lo que has prosperado o no, termina cuando mueres. Ese camino terminó en la muerte física. Pero viendo más allá, ese camino no nos acerca a Dios. Y todo camino que no nos acerca a Dios nos aleja de Él. Y la palabra nos dice que la separación eterna de Dios es la muerte segunda. Muerte es separación y la separación eterna de Dios sería la muerte segunda. Entonces ese camino que parece derecho, que parece bueno, que es inclusive que todo el mundo persigue y la sociedad nos insta a seguir, es un camino de muerte. Ahora veamos un espejo. Veamos un espejo. El espejo en principio ha sido creado desde siempre para verse uno mismo, para ver nuestro reflejo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora, vernos en un espejo. Pero este espejo también puede servir como en un retrovisor de un auto para ver para atrás. Entonces, el pasaje que vamos a leer ahora es como un espejo. Sirve para verte ahora o para ver hacia atrás. ¿Y de qué depende si tú te ves ahora o ves hacia atrás? De la decisión que tomes respecto al ofrecimiento que te hace Dios. Veamos. Tito 3:3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Este pasaje lo podemos ver reflejándonos hacia nosotros ahora, y en vez de decir éramos necios, podemos decir somos necios y desobedientes. En vez de pensar que estábamos descarriados, pensamos que estamos descarriados y somos esclavos. Necios y desobedientes. ¿Por qué? Porque vivimos según nos parece sin considerar a Dios. Entonces, ese espejo como reflejo es si tú vives sin considerar a Dios, es presente, ¿no? Estamos descarriados, quiere decir que no tenemos rumbo. Andamos sin rumbo, andamos dando vueltas, como si fuera una espiral. Y cuando dices éramos esclavos, viéndonos al espejo ahora, si no has tenido al Señor en tu corazón, si no has considerado la salvación que Dios te ofrece, eres esclavo. Esclavo del pecado. ¿Y por qué definimos como esclavo del pecado? Porque la esclavitud hacia algo es algo que no puedes dejar, es como una adicción. Estamos presos. ¿Alguien puede dejar de pecar?
No podemos. Está en nuestra naturaleza, por eso somos esclavos del pecado. Dice, de todo género de pasiones y placeres, ¿no? El pecado es placentero. El pecado nos da un gustito, por eso es que seguimos pecando. Dice, vivimos en la malicia y en la envidia. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando uno está viviendo en la envidia y la malicia es cuando, diríamos, no damos puntada sin hilo. Hay una expresión que quiere decir que todo lo que hacemos tiene una motivación. Todo lo hacemos por conveniencia propia. Todo hacemos para ganar, para sacar provecho, ¿no? Detestables y nos odiábamos unos a otros. Eso quiere decir que somos incapaces de amar a los demás. Solo podemos querer a los que nos quieren. Si hay alguien que no nos quiere, ya, lo odiamos, le ponemos una cruz, peor si lo consideramos nuestro enemigo. Entonces, este espejo en el que nos podemos ver, nos puede mostrar el ahora o nos puede mostrar el pasado. ¿Y de qué depende? Depende de un gran pero. El gran pero está a continuación en el pasaje. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y esto para qué? Para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El gran pero. Cuando habla de la bondad y el amor de Dios, viene a mi mente Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo necios, desobedientes, pecadores, amadores de los deleites, que odiamos a los demás, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahí está manifestada la bondad y el amor del Dios. Dice, Él nos salvó. ¿Cómo? Cuando murió en la cruz. Muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar, nos salvó de la condenación que estaba preparada para ti y para mí. ¿No? No por nuestras propias obras, porque nuestras obras son todas injustas, todas vanas, todas sin sentido. No podríamos alcanzar a Dios porque somos pecadores. El pecado es el techo de nuestras obras. No podemos llegar al Señor. Dice, sino por su misericordia, por la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es no darle a alguien lo que se merece. No darle a alguien lo que se merece. Nosotros nos merecemos el castigo por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Merecemos la muerte por el pecado, pero en su misericordia Dios nos quita esa paga y la puso en su Hijo. Él pagó por nosotros. Y nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, dice. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos hechos nuevas criaturas. Dice en 2 Corintios 5:19, si no me equivoco, aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos la capacidad de comunicarnos nuevamente con Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo que nos salvó sacrificándose Él en la cruz. ¿Y esto para qué? Eso fue con un fin. El sacrificio y la salvación fue con un fin. Para que justificados por su gracia.
Justificados es un término legal, que sería no culpable ahora, inocente, para decir que somos inocentes por su gracia. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La gracia es lo que va más allá de la misericordia. Misericordia era no darle a alguien lo que merece, y la gracia es darle algo mejor. No solamente no darle el castigo, sino darle algo mejor, que es la salvación. Nos ha hecho justos por su gracia, para que tengamos la esperanza de la vida eterna, para vivir eternamente con Él. Veíamos en las canciones que cantábamos en los coros, el primero decía, porque Él vive, veo el mañana. Por esto, porque fuimos justificados, podemos ver el mañana. Había otro que decía, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida eterna comenzó cuando fuimos hechos justos por la gracia de Dios. Y la última alabanza que cantamos decía, fui hecho justo sin merecerlo, no por nuestras obras de justicia. No lo merecemos, no lo merecíamos. Toda nuestra culpa fue quitada gracias al sacrificio del Señor Jesús. Él se sacrificó por ti, Él se sacrificó por mí, Él entregó su vida para que tú y yo podamos acercarnos a Él. ¿Y cuál es el mecanismo? Hemos visto cómo éramos, cómo podemos llegar a ser si aceptamos el sacrificio de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Si esta noche tú has visto tu necedad, yo he visto mi necedad, he visto mi pecado reflejado en la palabra, he evidenciado que necesito de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que arrepentirnos y acercarnos al Señor. Acercarnos a Él. Correr hacia Él para pedir auxilio. Y es Él el que nos perdona y nos da la salvación. Si esta noche tú te has sentido identificado con algún pasaje, te has sentido que, bueno, necesitas, después de mirar al espejo y ver tu realidad ahora, quisieras utilizarlo como un retrovisor y ver de dónde te ha sacado el Señor, este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el momento oportuno para poder acercarse a Él, ¿no? Esta noche, al final de la prédica, vamos a orar. Y si está en tu corazón, ora arrepintiéndote y pidiendo al Señor que perdone tus pecados y entre en tu vida. Y Él lo va a hacer por su misericordia. Y te va a hacer justo por su gracia, por su gracia. Ahora consideremos algo más, un puntito más. Volvamos al principio. En el principio veíamos que había gente que estaba enloquecida por viajar y quería subir al avión aunque el avión no vaya a ningún lado. Veíamos gente que estaba enloquecida por ir a ver a la novia y agarró documentos falsos y se hizo un viaje de más de 1000 kilómetros en esta situación de pandemia, ¿no? Veíamos gente que hacía fiestas para poder ver quién se contagia primero de coronavirus. Y bueno, y yo todos los días veo en mi trabajo, en la calle, gente que va corriendo tras cosas que no va a alcanzar y que cuando las alcance va a sentir el mismo vacío que siente ahora cuando las persigue, ¿no? Y al pensar en eso venía a mi mente un pasaje en Mateo 9, 35 al 36, y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
y al ver las multitudes. ¿Qué pasó por tu corazón, hermano, hermana, cuando te contaba de las fiestas de COVID y veíamos jóvenes que se reúnen para ver quién se enferma primero? Pasó como algo lejano que pasa allá, pasó un juicio, decir, ¿cómo es posible que hagan eso? No me puede entrar en la cabeza, qué irresponsables. ¿O tuvimos compasión de ellos? Porque están desamparados. Son realmente como ovejas sin pastor, haciendo cosas sin sentido, sin rumbo. Y esta noche quiero cerrar con esta reflexión, que ya estando del otro lado del espejo, viéndolo como un retrovisor de donde el Señor nos ha sacado, no nos olvidemos que nosotros también anduvimos sin rumbo, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Y no juzguemos cuando vemos un grupo o personas que parece que no están cuerdas, que parecía que andarían en la locura, sino tengamos compasión de ellas, como el Señor Jesús lo tuvo de mí, la tuvo de ti, hermano. Te vio, te acogió, te perdonó, te consoló, te liberó, te justificó y va a volver a llevarte para la vida eterna. Consideremos eso esta noche, hermanos. Ahora oremos con todos los que han escuchado la palabra por primera vez. Cerremos los ojos. Si es la primera vez o si después de mucho tiempo el Señor ha hablado a tu corazón, puedes orar así. Dios, Padre bendito, Dios eterno, te doy gracias, Padre, porque a pesar de mi necedad, a pesar de mi corazón, Señor, que persigue cosas vanas, tú quieres rescatarme, tu misericordia quiere alcanzarme y tu gracia, Señor, quiere rescatarme. Quiero abrir mi corazón esta noche y pedirte, Señor, que entres en mi vida, que rescates mi vida y mi corazón. Me arrepiento, Padre Santo, de mis pecados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si esta noche has hecho esta oración, has sentido en tu corazón, bueno, el Señor ya te ha hecho justo, sin que lo merezcamos. Nadie merece la salvación, nadie merece la justificación. Si es así, ponte en contacto con quien te invitó, ponte en contacto con el Facebook por el que estás viendo, o ponte en contacto con la iglesia, un mensajito, y algún hermano, alguien se va a acercar a ti, te va a aclarar las dudas y va a compartir contigo las grandiosas bendiciones que Dios tiene preparado para los que le aman. Gracias, hermanos. Voy a orar para despedirnos esta noche, para terminar la prédica. Padre Santo, Dios todo misericordioso, Dios eterno, Dios todopoderoso, Padre altísimo, estamos agradecidos, Padre, porque en esta noche, Señor, tú nos muestras tu amor, tu misericordia y tu gracia siempre presente, Señor. Tu extravagante gracia, tu grandiosa gracia que salva, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por tu amor, sorprendidos por tu misericordia, Señor, y dolidos por nuestro pecado, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque para nosotros era imposible, Padre. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.